El PRIAN. Exacto. El PRIAN, como se los conoce. Bueno, vamos a profundizar un poquitito más en lo que dejaron las elecciones y cuáles van a ser los desafíos. Digo, teniendo mayoría en las dos cámaras, seguramente los desafíos van a aparecer por algún lado, quizás no en lo parlamentario, pero bueno, para analizar un poquitito mejor y más en profundidad este tema, estamos en comunicación con Alina Duarte, es periodista del medio de Raíz y tiene la gentileza de conectarse desde México para charlar un ratito con nosotros. Alina, muy buenos días. Nicolás San Pedro y el resto del equipo de Marcha de Gigantes de este lado. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias por invitarme a este su espacio. Bueno, Alina, ¿cuál sería tu primer lectura de las elecciones que tuvieron el domingo pasado? Bueno, en realidad seguimos hablando día y noche de lo que acaba de pasar el pasado 2 de junio. Ha sido contundente esta victoria. Creo que ni desde el periodismo, ni desde ningún espacio, ni el propio partido del Movimiento Regeneración Nacional Morena se esperaba una victoria tan contundente. Yo creo que había sido meses de sostener encuestas que indicaban que la victoria iba a ser tremenda. Sin embargo, al momento de materializarlo en las urnas, esto rebasa cualquier expectativa, y la rebasa porque creo que hay varias lecturas. Primero, que el gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador goza de bastante salud, aprobación y respaldo, a diferencia incluso de varios gobiernos progresistas que a finales ya de los mandatos veían cierta, no decadencia, pero sí ya un desgaste natural propio de los procesos. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador no solo va incrementando su aprobación como va avanzando su gestión, sino que logra tener Claudia Sheinbaum 5 millones más de votos que los que originalmente tuvo Andrés Manuel López Obrador en el año 2018. Esto creo en esta materia de la gestión que se ha dado durante este sexenio tiene que ver con la disminución de la pobreza, de la desigualdad. 5 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza, contrario a lo que ocurre en otros países con una pandemia, con una inflación. Aquí en México es al revés lo que ocurre. Hay una redistribución de las riquezas. Hay por primera vez desde el año 2006 empieza a caer la violencia, contrario a lo que venía aumentando. No solo se sostiene, sino que por fin comienza a bajar. Entonces, bueno, la primera lectura tiene que ser, hay una gran gestión de la llamada cuarta transformación, que la gente desea no solo continuar, sino profundizar. Y en un segundo momento yo diría, la gente vota ya por un plan establecido. Se prometieron 20 reformas constitucionales que pues para ello se tenía que tener la mayoría calificada, 2/3 de la Cámara de Diputados y de Senadores para ser aprobadas, y se logra la mayoría calificada en la Cámara de Representantes, no así en el Senado. Se quedó a dos curules en la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia, pero que, bueno, eso fue también contundente. Entonces creo que también el hecho de que haya un plan inmediato de qué se va a aprobar, una reforma de vivienda, una reforma de pueblos originarios, afromexicano, una reforma al poder electoral y judicial, pues creo que hace que la gente vote diciendo necesitamos profundizar en varios temas. Decíamos aquí anteriormente en el programa que gestión mata relato. ¿Cuál crees? Digo, decías recién y lo repasábamos, llegaron a tener los 2/3 de la Cámara de Diputados, no así en la Cámara de Senadores, pero de todas maneras podrían llegar a tener la posibilidad de modificar algunas cosas. ¿Qué crees o cuáles crees que van a ser los desafíos de la gestión de Claudia Sheinbaum, teniendo en cuenta, por lo menos, que en el panorama legislativo está relativamente, bueno, no sé si fácil, pero sí que al tener una mayoría, pueden avanzar con algunas reformas importantes o con proyectos de ley importantes? ¿Cuál crees que puede llegar a ser el desafío que se le presente? Digo, más allá de la primer corrida cambiaria que ya tuvo, ni bien ganó. Claro, bueno, en esas 20 reformas yo creo que va a haber reticencias, ¿no? O sea, definitivamente una cosa es ganar el gobierno y otra ganar el poder, y hay muchos poderes fácticos que, contrario a lo que dicen los medios de comunicación, pues siguen existiendo, ¿no? Aquí se dice que hay una dictadura, una dictadura comunista, y se han inventado cuanta cosa les pasa por la cabeza en las editoriales, pero es real que no se ha trazado
trastocado ninguno de los poderes fácticos, no se ha expropiado, ni se les ha arrebatado licitaciones. Entonces, estos grandes magnates que en su momento Andrés Manuel López Obrador llamaba la mafia del poder, pues sigue siendo la misma mafia con el mismo poder que tenían en el año 2006. Siguen levantando pues campañas mediáticas, siguen atacando desde el Poder Judicial. Pues recordemos, una de las grandes luchas de estos últimos años, no solo en México, sino en América Latina, ha sido ese poder de las oligarquías enquistados directamente en un poder judicial, en un poder electoral y en un poder mediático. Esos tres rubros siguen intactos desde el 2018 que llega Andrés Manuel López Obrador, son los grandes medios haciendo las campañas, sea en contra de una reforma educativa, sea en contra de las elecciones, sea en contra del Movimiento Regeneración Nacional. Eso no ha cambiado, lo que cambia es cómo la Cuarta Transformación y específicamente un acto como la Mañanera, esta conferencia matutina que se realizó durante 6 años, pues logra virar hacia la izquierda del sentido común. Entonces, cuando empieza la gente a percibir que tiene un mejor nivel de ingresos, una vida más digna, que hay cambios bastante significativos en el día a día, pues evidentemente cambia la correlación de fuerzas de esas narrativas que buscaban implementarse y que ya no tienen eco, pero las campañas siguen siendo exactamente las mismas. Hace unos meses, cuando se le quitó a las grandes imprentas en este país la posibilidad de imprimir los libros de texto gratuito, y el Estado asume esa responsabilidad, pues empezó esta campaña de que se quería implementar una educación comunista, una educación que iba a ir en contra de los bienes y la familia, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero igual durante los últimos días esta campaña de miedo vino también de esos grandes medios de comunicación diciendo que la 4T lo que buscaba era eliminar, ¿no? Y con cosas tan absurdas como que querían reformar el artículo 139 de la Constitución para evitar que existiera la propiedad privada, cuando nuestra Constitución tiene 136 artículos, ¿no? Esas fueron las campañas mediáticas en redes sociales. Entonces, bueno, los poderes fácticos siguen actuando. Y del otro lado, yo creo que uno de los grandes retos de la 4T ya como administración, siendo gobierno en un segundo término, pues va a ser repensar realmente, y eso va a ir de la mano definitivamente, o tendría que ir de la mano de la población mexicana, repensar el tema de la seguridad. Yo creo que estos fenómenos, estos personajes como los Jair Bolsonaro, los Bukele, los Milei, pues surgen de ciertas crisis, sea en lo económico o en el tema de seguridad. Y en el tema económico en México, la verdad es que está bastante bien, no se siente la crisis inflacionaria, no se siente los efectos de la pandemia, pero sí hay todavía varios estados, no es generalizado como dice la derecha, pero sí hay ciertos estados que entraron en una lógica de descomposición a raíz de la implementación de la mal llamada guerra contra el narcotráfico en 2006 y que siguen todavía pues sumidos en una ola de violencia que todavía es difícil detener, y esto es por el empoderamiento que se tuvo de grupos de narcotráfico por parte del Estado mexicano, encabezado en su momento por Felipe Calderón. Esto es algo que ya está probado, que se benefició a ciertos cárteles para que acabaran con otros, y yo creo que ahí en realidad va a estar ese gran obstáculo, ese gran reto, el cómo se disminuyen los índices de violencia de forma radical para que la ciudadanía pues siga ratificando su compromiso con los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación. Alina, ¿qué tal? Miranda te saluda. Hablabas recién de una campaña del miedo de medios de comunicación. Acá en Argentina hoy un medio titula "La aplastante victoria de Claudia Sheinbaum es un peligro para México". Y en relación a esto, Nico mencionaba recién la cuestión de la corrida cambiaria, que para mí me parece un elemento quizás central, sobre todo porque hasta el viernes previo a la elección el mercado de valores y la moneda mexicana se mostraban bastante sólidos y estables, ¿no? Pero hubo una depreciación del peso el día lunes y una caída también del mercado de valores de la Bolsa de Valores de México el día lunes. ¿Qué es lo que incomoda a los mercados? Digo, entendiendo que esto no sucedió después de la victoria de Felipe Calderón, no sucedió después de la victoria de Enrique Peña Nieto y tampoco había sucedido después de la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Algo que me parece que quizás, si haces un análisis de que esta amplitud parlamentaria que va a tener el gobierno a partir de octubre, de alguna manera da
da miedo a estos mercados y a estos poderes concentrados a los que haces mención. Bueno, yo, si no me recuerdo, sí hubo ciertas alertas, ¿no? Primero, esta campaña de Andrés Manuel es un peligro para México. Yo creo que fue la campaña mediática más horrible que habíamos tenido en México hasta el año 2024. Esta campaña fue, pues, un inicio de lo que veríamos durante el resto del sexenio. Y bueno, en realidad durante 20 años, en el año 2004, cuando entonces era jefe de gobierno y se catapultaba ya a la presidencia y le arrebataron con un fraude electoral. Fue una campaña emprendida por las oligarquías de este país, los medios de comunicación, pero también a nivel internacional, ¿no? Andrés Manuel es un peligro para México, no solo era una afirmación, sino fue una campaña que día y noche pasaban en televisión, que decían que era igual a Hugo Chávez, se iba a expropiar todo, que te iban a quitar tu casa, y eso se transmitió durante semanas y meses enteros en contra de Andrés Manuel. Lo único que generó fue efectivamente catapultarlo hacia un escenario nacional y proyectándolo, ¿no? Incluso en varios espacios internacionales. Desde el año 2004 no habíamos visto una campaña así, hasta recién este año, en donde apoyados ya no solo con los medios mexicanos, sino con medios internacionales como el New York Times, el Washington Post, emprenden una campaña para hacer dudar de los vínculos, los presuntos vínculos que habría de Andrés Manuel con el narcotráfico, y empieza la campaña de narcopresidente. No lograron mostrar una sola prueba durante todos estos meses, y aún así logró ser utilizada en mítines de la oposición, mítines de la derecha, y pues asegurando que no solamente Andrés Manuel, ¿no?, sin pruebas habría estado en algún momento liado con el narcotráfico, sino incluso la propia Claudia Sheinbaum le empezaron a nombrar narcocandidata. Eso fue una campaña brutal que lo vimos, estuvo orquestada incluso por la misma ultraderecha que ha agredido no solo a otros gobiernos progresistas, sino específicamente en el caso de Venezuela. Eso, digamos, creo que se superó de manera contundente en las urnas, y fue tan burdo, fue tan horrible, que la gente creo que por eso fue a votar masivamente por Morena en las urnas, porque se daba cuenta no solo de lo visceral, sino de la falta de pruebas, de absolutamente todo. Quedó como un discurso prácticamente de un sector, pues, de clase trabajadora, sin conciencia de clase, pero también de un grupúsculo de la oligarquía. Eso por un lado. Y luego por otro hay digamos, dos grupos actualmente de las burguesías en este país que habría que poner sobre la mesa. Hay un sector de las oligarquías y burguesías, sobre todo, burguesías tanto nacionales como transnacionales, que la verdad no le están pasando, bueno, en general nadie le está pasando mal aquí, ¿no? O sea, la redistribución de las riquezas no solo fue hacia los sectores populares y clase trabajadora, incluso se ha demostrado que ha habido esta redistribución, ha permeado también dentro del 1% de la población en este país, y nos dicen que han incrementado incluso sus riquezas, como ocurrió a nivel internacional con la pandemia, que hubo también concentración de la riqueza en pocas manos. México no fue la excepción. También hay personajes como Carlos Slim, uno de los más ricos del mundo, que decidió ponerse del lado de la cuarta transformación, porque eso le significó concesiones, le significó enriquecimiento, le significó pues un montón de cosas, que la verdad es que él está muy feliz y va y entra a Palacio Nacional cada que le da la gana, ¿no? Y hace negocios y le está pasando bien. Pero hay otro sector de las burguesías en México que no están dispuestos a siquiera pagar impuestos, no están dispuestos a subir en 1 o 2% el salario de la clase trabajadora, no están dispuestos a una redistribución mínima, y son esas oligarquías las que deciden aliarse con Estados Unidos, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción, que hay un montón de empresarios metidos ahí, que son uno de los principales opositores a esta administración, vestidos de sociedad civil, reciben millones de dólares de la Embajada de Estados Unidos, reciben millones de dólares de la USAID, reciben millones de dólares del Departamento de Estado. Es decir, esos sectores de la oligarquía que quieren el todo por el todo, que no están dispuestos a ceder un solo peso, que están al contrario, ¿no?, buscando que se disminuya todavía los sueldos precarios que nos dejaron décadas de gobiernos neoliberales. Esas realmente son las oligarquías
que terminan influyendo en la decisión de la bolsa de valores para que haya algo escandaloso cuando en realidad la economía se ha sostenido de una forma estable durante 6 años. Entonces, pues ese sector es el más engreído, el más rapaz, ¿no? Es ese rostro de un capitalismo que de verdad no está dispuesto a ninguna concesión, así sea mínima, en torno al bienestar común. Y hay otros, insisto, que lo han entendido bastante bien y que siguen ganando y ganan aún más, ayudando, ¿no? A que haya cierto margen de estado de bienestar. Entonces, eso también, pues yo creo que va a ser no solo un reto, ha sido un reto histórico para las izquierdas en América Latina, que son gobiernos que se presentan y topan con pared y que cuando vienen golpes de Estado, pues las oligarquías, las burguesías, por muchas concesiones que se les hicieron durante la administración, pues terminan poniéndose del lado de su clase, ¿no? De la clase burguesa, de las oligarquías y del golpismo. Entonces creo que eso también tendría que estar siendo motivo de análisis ya dentro del pueblo mexicano, que hoy esos sectores han estado algunos apoyando, otros más visiblemente atacando y organizándose electoral, política, ideológicamente, pero que seguirán ahí con exactamente el mismo digamos, la misma estructura que han tenido desde el 2018 porque no se les ha quitado absolutamente nada. Uh-huh. Alina, muchísimas gracias por estos minutos. Nos quedará tocar en otra oportunidad cuál puede llegar a ser, si es que puede haber algún cambio en materia internacional, digo, teniendo en cuenta que están ahí al ladito de Estados Unidos y lo que eso implica. También. Así que bueno, agradecerte por ahora, pero quedará la ventana, la puerta abierta para seguir charlando en alguna otra oportunidad. Claro que sí, les agradezco muchísimo y saludos a todo su auditorio. Charlábamos con Alina Duarte, periodista mexicana del medio de Raíz, que hacía un barrido muy interesante de lo que significa, lo que significó y lo que puede significar, de todos esos desafíos, esas puertas que se abren a raíz de, como decíamos, tener ya una mayoría parlamentaria mucho más abultada que lo anterior y cómo termina saliéndole el tiro por la culata a la derecha con este intento de machacar contra López Obrador, como poniendo con la figura de Chávez y vinculándolo y decir que es un dictador y bla, bla, bla. Se nos termina el programa. Sorteo, sí, hay que hacer el sorteo. ¿Ya está la filmación del sorteo? ¿Ya lo están haciendo?